El objeto del presente video es exponer la creación y uso de materiales compuestos en Archicad. Recordemos de la clase teórica que los materiales de estructura compuesta son soluciones constructivas constituidas por la combinación de capas de materiales constructivos básicos. Por este motivo, la definición de un material compuesto implica la definición de su estructura interna, es decir, qué materiales básicos lo componen, en qué orden y con qué espesores. Con este propósito, antes de comenzar a operar con Archicad, debemos realizar un análisis constructivo para determinar los componentes a utilizar. Del estudio del modelo, determinaremos los casos típicos de compuestos, siendo estos en forjado la platea interior y la platea exterior, con diferencias constructivas entre una y otra zona por la presencia del contrapiso y la diferencia de nivel, el entrepiso y la cubierta. Y en el caso de muros, el muro de ladrillo hueco de 18 centímetros revocado, el tabique de ladrillo hueco de 12 centímetros revocado y el tabique de ladrillo hueco de 8 revocado, siendo su composición la de la siguiente tabla. Adviértase que este análisis no es exhaustivo ni busca hacer una solución técnico-constructiva óptima para cada caso, sino simplemente un ejemplo simplificado intencionalmente para facilitar la exposición de la técnica de modelado BIM. Del análisis de los compuestos se determina que se requieren los siguientes materiales constructivos. Si bien podríamos trabajar asimilando estos materiales a los disponibles por defecto en Archicad, a los efectos demostrativos de la técnica procederemos a definir un conjunto propio de materiales para este modelo, y con ellos conformaremos los materiales compuestos. Recordemos de la clase teórica que un material de construcción en Archicad se define en base a los siguientes parámetros. La superficie, que contiene una textura, una trama envolvente y un conjunto de propiedades fotométricas, entre las más importantes el color, la transparencia, la reflexión, el brillo, etc. La trama de corte, la prioridad de intersección y un conjunto de propiedades y categorías variables según el tipo de material. Definir nuevos materiales implica asignar valores a todos estos parámetros. Para simplificar el proceso, partiremos de la definición de un material estándar de Archicad que sea similar y le modificaremos la superficie, o sea, la apariencia, y solo si es necesario, su prioridad de intersección. Para la trama de corte y los valores de propiedades y categorías, mantendremos en general los del material base. El único parámetro que amerita un análisis particular es la prioridad de intersección. Ya explicamos que para resolver el encuentro entre elementos constructivos de distintos materiales, Archicad utiliza la prioridad de intersección, prevaleciendo el de mayor valor. Si analizamos el encuentro, como en el caso del gráfico, entre dos elementos constructivos, muro y forjado, compuestos de tres materiales, material 1, 2 y 3, negro, gris y blanco, y hacemos variar la prioridad de intersección entre tres valores distintos posibles, 0, 1 y 2, obtendremos 6 combinatorias de casos que en realidad se resumen a 4 casos de soluciones posibles de encuentro. Este ejemplo demuestra lo complejo de la problemática de resolver la intersección de los materiales compuestos. Archicad tiene un conjunto de materiales cuya asignación de prioridades ha sido pensada justamente para resolver los diferentes casos típicos que se puede presentar. De ahí, por ejemplo, que tengamos diferentes tipos de hormigón armado con diferentes niveles de prioridad, o de ladrillos, o de otros elementos que permiten adaptarlos a las diferentes combinaciones que se pueden producir. Sin embargo, siguen existiendo casos donde es necesario ajustar las prioridades de intersección. El procedimiento recomendado sería el siguiente. Supongamos el encuentro de un muro con un forjado. Para analizar cuál es el orden de prioridades que produciría un gráfico correcto, lo que tenemos que hacer es desarrollar un gráfico de doble entrada, donde vamos a verificar qué ocurre en el caso del encuentro entre dos materiales diferentes. Obviamente hay una diagonal que se anula porque se trata del mismo material.
debemos identificar dos tipos de casos. El caso, por ejemplo, de suelo con carpeta, que obviamente nunca se van a encontrar, lo hemos marcado con una rayita, y el encuentro de materiales donde se puede producir la colisión, como por ejemplo el suelo con hormigón armado en el caso de una columna. Realizando el cruce de intersecciones entre materiales, obtenemos este cuadro que nos indica claramente que el material de mayor prioridad debe ser el hormigón armado. Uno lo advierte por la cantidad de veces que se sobrepone sobre los otros materiales. En segundo lugar, el ladrillo, por la cantidad de intersecciones de ladrillo. En último lugar, el suelo, que no figura en la tabla, o sea que efectivamente no prevalece en ningún encuentro. Y nos queda por último determinar qué ocurre entre la carpeta y el revoque. Carpeta y revoque aparecen en el gráfico la misma cantidad de veces. Sin embargo, si evaluamos nuevamente el gráfico, veremos que cuando se encuentra carpeta con revoque, prevalece la carpeta, con lo cual podemos establecer un orden relativo del valor de prioridad de intersección. Este orden relativo es el orden que debemos preservar en el conjunto de los materiales del proyecto. Lo que vamos a hacer es verificar, cuando estemos definiendo los materiales, que se cumpla el orden relativo con independencia del valor específico de intersección de cada uno de estos materiales. Continuaremos trabajando sobre el archivo CASA 08. El procedimiento general para la definición de los materiales compuestos es, en primer lugar, importar las superficies que vamos a utilizar en la definición de los materiales de construcción. En segundo lugar, definir los materiales de construcción. Y en tercer lugar, definir los materiales compuestos. Comenzaremos con la selección e importación de superficies. Vamos a abrir opciones, atributos de elemento, superficies. En función del análisis de materiales que hemos realizado, ya tenemos una idea de los materiales que necesitamos generar y a partir de esa idea vamos a ir importando diferentes superficies para estos materiales. En la presente ventana, si uno hace clic sobre el nombre de la superficie, se despliegan todas las superficies actualmente definidas en el proyecto. La definición del motor de renderizado, a partir de la cual se definen las propiedades, nosotros vamos a trabajar exclusivamente sobre el motor básico, que sería el renderizado de la ventana 3D que tenemos abajo. Tenemos los parámetros de exposición a luz, el color del material, transparencia, el brillo, etc. La trama envolvente y la textura. En general, trama y textura están sincronizados, o sea, representan la misma idea de material. Y a la derecha, la configuración de cómo se aplica esta trama, las dimensiones en unidades de medidas, la rotación y la forma en que se va a producir el embaldosado. Para importar superficies del catálogo de Archicad, vamos a ir al botón de Nueva y vamos a seleccionar Nueva desde Catálogo. Archicad nos abre su biblioteca, donde podemos navegar en la búsqueda de los diferentes tipos de superficies que hay en el catálogo. Vamos a buscar en el grupo de suelos y en el grupo de baldosas algo que satisfaga las expectativas que tenemos para el piso interior de la vivienda. Vamos a seleccionar baldosa gris de 60 por 60, presionamos OK. Al hacer esto se importa esta nueva superficie y forma parte del conjunto de superficies que va a haber disponibles para el proyecto. Presionamos Nueva, desde Catálogo vamos a definir la superficie del piso exterior. Vamos a utilizar baldosa gris 30 por 60. Presionamos OK. Vamos a continuar con el hormigón armado. Vamos a cambiar de grupo. Vamos a pasar al grupo de hormigón y vamos a elegir hormigón claro 25, presionamos OK. Continuaremos con el contrapiso, vamos a elegir hormigón oscuro. Continuaremos con la carpeta, también dentro del grupo de hormigón. Vamos a elegir hormigón 3, presionamos OK. Vamos a continuar con la superficie para el ladrillo hueco. Buscamos dentro del grupo de ladrillos y vamos a seleccionar ladrillo perforado vertical, presiono OK. Continuaremos con el revoque.
Vamos a dirigirnos al grupo de acabados de muros, yesos y estucos. Y para el revoque interior vamos a elegir estuco blanco fino. Y para el revoque exterior, estuco blanco rugoso. Por último, para el yeso vamos a elegir estuco a paleta blanca. Ok. Presionamos OK y ya tenemos importadas las superficies que vamos a utilizar para la definición de los materiales. Pasaremos ahora a la definición de los materiales de construcción. Menú principal, opciones de elementos, materiales de construcción. Podemos observar, a la izquierda tenemos el listado de todos los materiales que se pueden ordenar por prioridad o por nombre. Vamos a elegir por nombre para poder buscar rápidamente los materiales. Y a la derecha tenemos el nombre, la textura de corte, la superficie, la prioridad de intersección y clasificación y propiedades. Comenzaremos por definir el material hormigón armado que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Obviamente, como base, vamos a elegir el material hormigón armado estructural. Lo vamos a seleccionar y vamos a presionar el botón de nuevo. Vamos a elegir duplicar de forma de hacer una copia de este material. Le vamos a poner como nombre, empezando con un guión para poder distinguir los materiales personalizados. Hormigón armado. Presionamos OK. Vamos a cambiar la superficie y vamos a elegir una de las que hemos importado, hormigón claro. No existiendo necesidad de modificar ningún otro valor, posteriormente haremos la revisión de las prioridades de intersección. Continuamos con ladrillo hueco. Vamos a utilizar como base el ladrillo estructural. Presionamos nuevo. Duplicar como nombre, nuevamente con el signo menos adelante. Ladrillo hueco. Presionamos OK. Vamos a cambiar la superficie. Ladrillo perforado vertical. Y para el contrapiso vamos a utilizar como base un hormigón normal. Vamos a presionar nuevo, duplicar, contrapiso, OK. Y para el contrapiso vamos a utilizar la superficie hormigón oscuro. Continuamos con la carpeta, que vamos a utilizar el mismo contrapiso como base para la carpeta. Presionamos nuevo, carpeta, OK. Vamos a reemplazar la superficie por hormigón 3. Y en este caso, dado que la carpeta y el contrapiso comparten la trama de hormigón en masa, vamos a modificar la trama a un 50% para poder distinguir carpeta de contrapiso. Vamos a continuar con revoque interior, que vamos a utilizar como base un enlucido estuco. Presiono nuevo, OK. Como superficie, estuco blanco fino. Vamos a continuar con el revoque exterior. Presionamos nuevo, vamos a utilizar el mismo revoque interior como base. Presionamos OK. Vamos a cambiar la superficie por blanco rugoso. Vamos a continuar con el piso interior. Vamos a buscar como base una baldosa pavimento. Nuevo, piso interior. Presionamos OK. Vamos a modificar la superficie con baldosa gris de 60 por 60. Para el piso exterior vamos a utilizar como base el piso interior. Presiono OK. Vamos a modificar la superficie, baldosa gris de 30 por 60. Y nos falta únicamente el yeso aplicado, que vamos a utilizar como base enlucido yeso. Nuevo, yeso aplicado. Presionamos OK. Vamos a modificar la superficie. Yeso a paleta blanco. Concluida la configuración de los materiales, vamos a listar los materiales por orden de prioridad y vamos a verificar que los materiales que hayamos generado estén cumpliendo con la secuencia de prioridades que tenemos prevista. Según el análisis que realizamos, nuestra máxima prioridad es el hormigón armado. Podemos verificar que efectivamente el primer material de los personalizados es hormigón armado. Segunda prioridad es ladrillo.
bajamos y tenemos el ladrillo. Tercera prioridad es carpeta y contrapiso. Y acá nos encontramos con un problema porque el revoque interior y exterior tienen más prioridad que la carpeta y el contrapiso. Tenemos la posibilidad de bajar la prioridad del revoque y de subirla de la carpeta. Vamos a optar por subir la prioridad de intersección de carpeta y contrapiso. Si nos fijamos en el revoque interior, tiene una prioridad de 620, entonces vamos a asignarle a la carpeta 625 y al contrapiso 625. 630 para evitar cualquier problema. Entonces, seguimos verificando ladrillo hueco, contrapiso, carpeta, revoque interior, revoque exterior, piso interior y exterior y abajo yeso aplicado. O sea, hemos modificado las prioridades de intersección en la forma apropiada para reproducir correctamente los detalles constructivos. Presionamos OK. Continuaremos con la definición de los materiales compuestos. Vamos a ejecutar opciones, atributo de elemento, compuesto. Si hacemos clic en el nombre del compuesto, podremos abrir un listado con todos los compuestos definidos en el proyecto. Advierta que a la derecha hay iconos que identifican el tipo de entidad para el cual está diseñado el compuesto, siendo el primer icono muro, el segundo forjado, el tercero cubierta y el cuarto estructura compleja. Más abajo tenemos los botones de nuevo, renombrar y borrar, la estructura del compuesto actualmente en edición, una previsualización, los botones de insertar y eliminar capa y el tipo de elemento al cual es aplicable el compuesto. Comenzaremos la definición de los compuestos por el forjado de la platea exterior. De la misma forma que la definición de los materiales, vamos a abrir primero un compuesto que tenga una estructura relativamente similar, por ejemplo, suelo de hormigón 10 milímetros baldosa, que utilizaremos como base para la definición de nuestro compuesto. Vamos a seleccionar el botón nuevo, duplicar y vamos a ingresar el nombre, platea exterior, comenzando por un guión para identificar los compuestos personalizados. Presionamos el botón de OK y procederemos a reconfigurar las diferentes capas según la definición de la platea exterior. Empezando por abajo, vamos a eliminar la capa de enlucido yeso. Vamos a reconfigurar la capa inferior como hormigón armado, núcleo y 18 centímetros, que corresponde con la losa propiamente dicha de hormigón armado. Arriba se ubica una carpeta que va a ser otros de 3 centímetros y encima tenemos el piso exterior acabado y de 1 centímetro. Verificamos que esté seleccionado el botón de forjado y presionamos el botón de OK. Vamos a continuar con la platea interior. Vamos a utilizar la platea exterior como plantilla. Duplicar platea interior. OK. Vamos a hacer las modificaciones del caso. Necesitamos incorporar una capa que va a ser contrapiso de 10 centímetros. Otro. Continúa la capa arriba de la carpeta y arriba vamos a tener piso interior de 1 centímetro y como acabado. Presionamos el botón de OK. Vamos a continuar con el compuesto del entrepiso. Vamos a utilizar como base la platea exterior. Botón nuevo. Entrepiso. Botón de OK. Vamos a agregar en la parte inferior una capa que va a ser el yeso aplicado, que va a ser acabado y va a tener 1 centímetro.
Viene la losa de hormigón armado que le hemos reducido a 17 centímetros, la carpeta y el piso interior. Acabado 1 centímetro, presionamos el botón de OK. Vamos a continuar con el forjado de la cubierta. Vamos a utilizar como plantilla la platea interior, nuevo, cubierta, OK. Vamos a iniciar incorporando una capa para el yeso aplicado, que es acabado y tiene 1 centímetro. Continúa la losa de hormigón armado con 17 centímetros, el contrapiso con 10 centímetros, la carpeta y el piso exterior. Damos OK. Vamos a iniciar la configuración de los compuestos de los muros. Vamos a seleccionar un compuesto de muro que sea similar al que necesitamos, por ejemplo, ladrillo escayola 2 caras. Presionamos nuevo, guión, ladrillo hueco, 18 centímetros, revocado. Desde el interior hacia el exterior vamos a tener hacia adentro revoque interior de 1,5 centímetros de espesor, que va a ser acabado, ladrillo hueco, va a ser el núcleo, 18 centímetros, y en el lado de afuera, revoque exterior, que es acabado, y 2,5 centímetros. Presionamos OK y vamos a concluir con, usando de plantilla el último definido, tabique, ladrillo hueco de 12 centímetros revocado. Vamos a modificar a 12 centímetros el espesor del ladrillo hueco y el revoque exterior va a ser revoque interior y de 1,5. Presionamos OK y por último ladrillo hueco del 8 revocado y vamos a modificar el espesor del muro. Con esto hemos concluido la definición de los materiales compuestos. A continuación, procederemos a reemplazar los materiales del modelo con los nuevos materiales definidos, comenzando por las vigas y columnas a las cuales les tenemos que asignar el nuevo material hormigón armado que hemos definido. Para aplicar el nuevo material en todas las vigas en una sola operación, lo que vamos a hacer es activar el comando viga y después ejecutar edición, seleccionar todas las vigas. Esto nos selecciona todas las vigas del proyecto y podemos en una sola operación cambiar el material de las vigas por el nuevo hormigón armado. Hacemos un clic de selección, vamos a hacer lo mismo con los pilares, preseleccionamos el comando pilar, edición, seleccionar todos los pilares y vamos a cambiar a hormigón armado. Hecho esto, podemos proceder a modificar los compuestos del modelo. Para verificar que la modificación no altere la posición de los forjados, vamos a realizar esta operación sobre un corte. Vamos a desactivar la planta simplificada y vamos a proceder a cambiar de material la platea interior. Vamos al botón de edición de propiedades. En la pestaña de geometría y posicionamiento vamos a cambiar el tipo de estructura interna y vamos a seleccionar platea interior. Presionamos OK. Se puede observar que la posición en elevación se mantuvo. Obviamente habrá que hacer algunas correcciones en los encuentros. Vamos a seleccionar el entrepiso. Vamos a repetir la misma operación. Pasamos a estructura compuesta y seleccionamos entrepiso. OK. No se modificó la posición en vertical. Y hacemos lo mismo con la cubierta. Se puede realizar la operación también a través del cuadro info. Acá tenemos el botón de tipo de estructura interna y acá tenemos el botón del material. Deseleccionamos. En 3 dimensiones vamos a seleccionar el forjado
de la platea exterior y vamos a producir el cambio. Se puede observar que en 3 dimensiones se aplica la textura del piso exterior. Para modificar el material de los muros, conmutaremos a planta baja. Advierta antes que procedamos al cambio de material que cuando tenemos diferentes elementos constructivos apilados, en general Archicad tiende a preseleccionar el que está en la posición más elevada, en este caso viga. Si nosotros deseamos seleccionar el muro, lo que debemos hacer es, cuando Archicad preselecciona el primer elemento, presionar la tecla Tab que permite ir recorriendo la pila de elementos que están apilados en ese lugar. Una vez que preseleccionamos el muro, hacemos el clic. Se puede observar que el muro perimetral ha sido modelado a partir de su eje de referencia central. El problema que tenemos al cambiar el tipo de material a compuesto es que el compuesto es levemente asimétrico. Recordamos que le hemos dado 2,5 centímetros de revoque exterior y 1,5 interior. Si nosotros cambiamos el material actual por el material compuesto, vamos a producir un corrimiento de la cara interior del muro que puede ser problemático en algunos lugares como por ejemplo la cocina o la escalera. Para garantizar que el cambio de dimensión del muro se produzca hacia la cara exterior, lo que vamos a hacer es primero cambiar el eje de referencia a la cara interior y después recién producir el cambio del tipo de material. Entonces, con el muro seleccionado, venimos a Edición, Línea y Plano de Referencia, Modificar línea de referencia de muro. Vamos a seleccionar Editar ubicación de la línea de referencia y vamos a tildar cara interior. Presionamos OK. Archicad cambia la línea de referencia a la cara interior del muro y ahora sí podemos proceder a modificar la estructura interna y a seleccionar muro ladrillo hueco 18 revocado. Se puede observar que la línea interior se mantiene y si crece el muro 1 centímetro es hacia el exterior. Vamos a continuar con planta alta. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Para seleccionar, posicionamos el cursor sobre el muro, nos preselecciona viga, entonces vamos a presionar Tab una vez hasta que se remarque el muro y ahí hacemos el clic de selección. Venimos a Edición, Línea y Plano de Referencia, Modificar línea de referencia de muro, tildamos Editar ubicación de la línea de referencia, tildamos cara interior y OK. Y ahora sí podemos, en este caso a través del cuadro Info, modificar la estructura interna. En el caso de los tabiques, presionando la tecla mayúscula podemos seleccionar varios elementos. No hay problema porque si hay diferencia de medida se va a producir esa diferencia hacia el lado interior del dormitorio y no va a afectar la zona más delicada dimensionalmente que es el baño. Seleccionamos el tipo de estructura compuesta y tabique ladrillo hueco del 12. Para modificar los muros de 10 seleccionamos ambos muros presionando mayúscula para incrementar el grupo de selección. No nos afecta mayormente una variación dimensional en este caso, así que no nos vamos a preocupar por la línea de referencia. Y vamos a elegir tabique ladrillo hueco de 8. Volvemos a planta baja para corregir el muro de la heladera. Vamos a verificar en seccionamiento y podemos observar que la introducción de las diferentes capas del forjado ha puesto de manifiesto que el muro no está apoyando como corresponde sobre la losa propiamente dicha. Originalmente el muro fue modelado a partir del nivel 00 de planta baja y cuando el forjado de la platea era un solo elemento, su apariencia era correcta. Sin embargo, cuando empezamos a discriminar los diferentes elementos constructivos, se pone manifiesto que es necesario modificar la altura del muro. Esto mismo ocurre también en planta alta, pero no en cubierta porque en este caso es el muro el que sobresale hacia la parte de arriba. A esto también lo podemos analizar en la vista en 3D. Vamos a filtrar, vamos a desactivar todo menos la estructura
Y adicionalmente, utilizando la función de visualización parcial de estructura, vamos a visualizar únicamente el núcleo. Visualizar el núcleo significa que en muros solamente se muestra la capa del núcleo, que es el ladrillo, y en el caso de los forjados únicamente se muestra la losa de hormigón armado. Ahí se puede ver con claridad que el ladrillo no está apoyando como corresponde sobre la losa, y en planta alta ocurre lo mismo. Esta distancia son los 14 centímetros del contrapiso, la carpeta y el piso, y en este caso la distancia son de 4 centímetros, que es la carpeta más el piso. Para corregir esto, lo que debemos hacer es extender el muro 14 centímetros hacia abajo y extender en planta alta el muro 4 centímetros hacia abajo. Entonces, asegurándonos que no esté activado suspender grupos para poder seleccionar todos los muros de planta baja en una sola operación, vamos a editar estos muros y vamos a ingresarle un valor de menos 14. Se puede observar que se corrige el problema que habíamos detectado. Vamos a hacer lo mismo en planta alta, pero en este caso sí vamos a activar suspender grupos, porque vamos a hacer esta tarea en dos partes. Una, seleccionando los muros del perímetro con la altura reducida. En este caso vamos a configurar menos 4. Y en un segundo tiempo, los muros que tienen mayor altura. Esto lo hacemos para evitar que la diferencia de configuración entre muros genere o que se achaten o que se eleven. Menos 4 centímetros. Se puede observar que al realizar esta operación aparece un pequeño defecto en este lugar. Esto se debe a un problema que no es evidente, pero que lo podemos observar en el corte. Y es lo siguiente. Originalmente habíamos configurado el muro de planta alta para que empiece en el nivel 00 de planta alta. Y ahora lo hemos extendido 4 centímetros para abajo. El muro de planta baja está configurado para llegar también hasta el nivel 00. Es decir, tenemos una superposición entre ambos muros de 4 centímetros en este sector. Esto es lo que está generando este error, y para corregirlo lo que vamos a hacer es, desactivando suspender grupos, vamos a modificar todos los muros de planta baja para reducir su altura 4 centímetros. Entonces en la parte superior vamos a ingresar menos 4. O sea, ahora ambos muros se encuentran sobre la viga. Si nos fijamos en 3 dimensiones se puede observar que el defecto ha desaparecido. También se puede observar la estructura sin los acabados solamente, o sea, incorporando lo que es el contrapiso, la capa de otros cuando definíamos los compuestos. Y obviamente también podemos verlo como modelo completo. Vamos a restituir la visibilidad de todos los objetos y vamos a verificar en seccionamiento. Nuevamente, deberíamos también actualizar el forjado superior, lo vamos a poner en el nuevo material hormigón armado para que se unifique con la viga. Si son de diferentes materiales no se unifica. Podemos revisar también el modelo produciendo seccionamientos en 3D para verificar que efectivamente los encuentros se produzcan en forma correcta. Y efectivamente podemos identificar la necesidad de corregir un par de elementos más. Por ejemplo, los tabiques interiores también deberían apoyar sobre la losa de la platea. Seleccionamos y vamos a ingresar acá menos 14. Y también los tabiques de planta alta, los tabiques 10 centímetros, menos 4. Y nos estaría faltando la corrección de estos tabiques que están acá,
menos 4 y probablemente este también. Habiendo configurado los forjados con superficies que tienen tramas envolventes, se puede utilizar esa información para activarla como trama en planta. Cambiemos a planta baja, seleccionemos el forjado de la plata interior, vamos a editarlo. En la pestaña de planta y sección vamos a activar tramas envolventes y vamos a activar también usar tramas desde superficie. Eventualmente, si queremos controlar la posición del origen de aplicación de la trama, podemos cambiar este parámetro a vincular al origen de la trama. Entonces aparece un pequeño vector que podemos mover para ubicar el comienzo de la trama. Eventualmente también se podría utilizar para girar la trama, pero estaríamos contradiciendo la idea de que refleje exactamente cómo está definida la superficie. Podemos hacer lo mismo con la plata exterior. Podríamos hacer lo mismo también con el forjado de la galería y obviamente también en planta alta.